Aquí comienza Polideportivo. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Fútbol, balonmano, atletismo, fútbol sala, resultados, clasificación, calendario, entrevistas con los protagonistas de cada jornada. Con los comentarios de Andrés Molina. Lunes y viernes a las 9 de la noche. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Muy buenas noches, señoras, señores. Como cada lunes, en este 12 de noviembre comenzamos Polideportivo en nuestro horario habitual, en un programa en el que vamos a repasar todos los marcadores del fin de semana, una jornada en la que sobre todo los equipos senior han obtenido unos resultados más que notables, diríamos que jornada sobresaliente por tanto. Y queremos también repasar en la noche de hoy lo que está siendo esta primera parte de la competición en territorial preferente. Para ello intentaremos localizar al entrenador del equipo abaranero, a José Manuel Lucas Morcillo, Tote, con quien esperamos poder hablar en breves instantes para conocer precisamente sus impresiones ahora que se cumple el primer tercio de la competición. Comenzamos. Bien, pues como les adelantaba, comenzamos por fútbol con la territorial preferente y con el partido que se disputaba en la mañana de ayer, en la primaveral mañana de ayer domingo, en el Polideportivo Municipal. Un Abarán que venía de 3 jornadas sin ganar, se hablaba de crisis, aquí siempre se habla de, son los tópicos habituales del mundo del deporte, pero lo cierto es que ayer volvió a surgir ese Abarán más acertado, ese Abarán más demoledor ante la puerta rival, y a un rival que había encajado solo 8 goles en 10 partidos, fue capaz de hacerle 5, incluso si hubiera habido un poquito más de suerte, haber ampliado esa cuenta. Lo cierto es que era una victoria muy importante para los intereses del Abarán, un Abarán que no había perdido nunca el contacto, pero que vuelve a meterse, por decirlo de alguna forma, en la lucha con los primeros clasificados, en una categoría que promete dar muchas emociones a lo largo de toda la competición, porque la verdad es que para los 6 puestos que dan el ascenso directo y la promoción, pues hay al menos 8, 9, quizá 10 equipos que a día de hoy podríamos decir que son aspirantes a esas primeras posiciones. Parece que tenemos ya la comunicación con el míster del Abarán, con José Manuel Lucas. Tote, buenas noches. Hola, buenas noches, Andrés. Bueno, ante todo, enhorabuena por la victoria de ayer. De nuevo un partido que dejó satisfecha a la afición. Bueno, sí, la verdad que yo creo que fue uno de los partidos para mí más bonitos de los que hemos jugado hasta ahora. No por la victoria en sí, sino porque como entrenador yo al descanso se lo dije a los futbolistas que estaba haciendo un partido que a mí personalmente me estaba gustando mucho, los dos equipos, un partido muy serio por ambas partes y muy igualado sobre todo. La verdad que el empate reflejaba la justicia en el marcador y el mensaje que trasladamos en el vestuario fue ese, de ánimo, de que siguieran haciendo las cosas como hasta ahora, pero eso sí un poquito mejor. Y la verdad que la segunda parte, pues yo creo que la Abarán en los primeros 25 minutos demostró ser superior y hacer un juego bonito de cara al espectador, de cara a la moral que nos hacía falta. Y cuando hay una serie de futbolistas que están acertados de cara a gol, pues demostramos que somos un equipo muy ofensivo y muy goleador. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando el equipo se pone por delante en el marcador con una cierta ventaja, los jugadores se atreven un poquito más, son un poquito más echados hacia adelante, ¿no? Y entonces cuando se consiguen goles de bella factura, como ocurrió ayer en el partido. Sí, la verdad que lo hablábamos también al terminar, que excepto quizá el último gol, los goles habían sido uno de cada clase y la verdad muy bonitos. Y de cara a un entrenador, pues contento porque muchos de esos goles están muy pero que muy trabajados y se habla mucho durante la semana de ese aspecto. Y es verdad que cuando un entrenador ve que hay entradas por banda, que llegamos, que se pone el pase atrás, que hay futbolistas como Javi Hielo, en el que un apunte de calidad de él hace que se genere una asistencia clara de gol. Entonces cuando el equipo se suelta y está contento y está sobre todo, como les digo yo al futbolista, disfrutando, pues la Abarán cambia mucho por completo. El problema de estas 3 últimas semanas es que el equipo sufría, no disfrutaba. No merecía perder, pero es que excepto el día de la Lama, que fuimos bastante inferiores,
Pero el problema del equipo estaba en la diversión. Los futbolistas no se divertían, todo lo contrario, sufrían. Entonces cuando un equipo sale con cara de sufrimiento es muy difícil que obtenga un resultado positivo. Totalmente de acuerdo. Mister, hablábamos a principio de temporada y nos comentabas que tu objetivo estaba claro, que estaba estar entre los primeros. Ha transcurrido el primer tercio de competición. No sé cómo valoras lo que han sido estas 11 primeras jornadas. Bueno, pues recuerdo perfectamente que la última vez que hablamos fue después del empate en casa en la primera jornada con el Paraguay. Correcto. Y te dije que habían 3 equipos que por plantilla y quizá por presupuesto estaban un punto por encima de los demás. Los 3 equipos que te dije son los que ocupan las 3 primeras posiciones. En eso me equivoqué poco y sigo manteniendo lo mismo que dije. El Abarán, todo lo que no sea estar durante todos los años, todo el año entre los 4 o 5 primeros, para mí personalmente como entrenador es un fracaso deportivo y voy a seguir manteniendo mis mismas palabras hasta el final. Yo tengo muy claro que he venido a Abarán a luchar hasta el último día por conseguir un objetivo que es ascender, lo cual no se puede prometer, porque eso después son muchos los factores que influyen en eso, pero todo lo que no sea estar entre esas posiciones de privilegio que son los 6 primeros, aunque para mí los 5, como te dije, para mí es un fracaso y lo voy a seguir manteniendo pase lo que pase. Lo tengo muy claro, es que, ¿no? Si miramos la tabla clasificatoria, hay al menos 8 o 9 equipos que están en disposición de pelear por esas posiciones. No sé, personalmente, ¿te sorprende más, por ejemplo, que se haya metido ahí arriba el Beniel recién ascendido o hay alguna otra cuestión que te llame poderosamente la atención? Mira, yo llevaba un tiempo sin entrenar en preferente y esta semana hablando con Jesús Zapata, el entrenador del Club Ultra, que lleva ya muchos años en preferente, me decía, y entonces no he visto una preferente como esta. El año pasado los equipos de preferente eran muchísimo más flojos. El Ciudad de Murcia y el Totana, que fueron los que ascendieron, no tienen nada que ver con un Cartagena o un Palmar, donde recuerdo que los 2 máximos goleadores del año pasado en tercera división, recuerdo que están jugando este año en preferente, en el Cartagena y en el Palmar. Eso lo hice todo. Entonces, la novedad quizá para mucha gente es la presencia del Beniel allí, en la que todo el mundo dice que se va a desinflar, pero llevamos 11 jornadas y ahí sigue. La Liga ahora mismo está partida, los 9 primeros, a excepción del Mar Menor, que es un equipo que depende del de tercera para jugar playoff, ¿no? La Liga ahora mismo hay 9 equipos que optan a todo. Yo creo que de cara a los playoffs va a haber una lucha muy interesante hasta el final. Y yo te digo una cosa, Andrés, ojalá sea así, porque yo creo que disfruta el espectador y yo como entrenador prefiero una liga interesantísima entre muchos equipos que te va a permitir no relajarte en ningún momento. Y después del 10º para abajo van a robar puntos, pero todas las semanas. Pero todas las semanas. El Palmar esta semana recibía el último y ganó en el 90. O sea, es que aquí no es nada fácil como la gente pueda pensar. Por supuesto que sí, ahí está el empate del Val Azul, se está viendo estos resultados semana tras semana, pero es que además hay otro dato que me ha llamado la atención esta tarde, miraba con detenimiento lo que va de competición y en los enfrentamientos entre los 8 primeros equipos, dejaba fuera también al Mar Menor, se han celebrado 17 partidos, con 7 victorias locales, 3 empates y 7 victorias visitantes. Quizá quiere decir esto que aquello del factor campo, pues sí que influye, pero no es quizá lo de otros tiempos, ¿no? Que va. Eso, bueno, no sé, jugar en un campo, para mí, el campo emblemático de tercera, que siempre ha sido la Constitución ahí en Yecla, pues puede influirte mucho con la presión de la gente y demás, pero recordemos que el Cartagena, que lleva un plantillón que podría estar entre los 8 primeros de tercera división este año, y sin embargo está en preferente, cuando fuimos a jugar habían 40 espectadores del Cartagena en el campo, o sea que da igual que juegue fuera, da igual que juegue en casa. Hombre, nosotros estamos muchísimo más cómodos siempre en casa, pero que no te va a afectar, ni como esos dichos que hay en el fútbol de es que la liga se va a decidir en casa, que va, todo lo contrario. En cualquier campo puedes ganar, cualquier campo puedes perder, y esos son factores que no nos tienen que obsesionar ni muchísimo menos. Esta semana, por ejemplo, nosotros vamos a Cabezo de Torres, y de los 8 primeros se enfrentan 6 entre ellos. Sí. O sea, tú fíjate que cada semana... Bueno, por eso te digo que si hay 9 o 10 equipos en la pomada, como hay ahora mismo, 9, pues todas las semanas hay enfrentamientos directos. Y vamos a estar en ascensor, subiendo y bajando así constantemente. No hay que perder comba. No, desde luego.
Bueno, dos cuestiones finales ya refiriéndonos un poco más al club, al equipo. Por una parte, la resiembra de las colonias, según me comentan, probablemente hasta primero de año no estará disponible. Y por otra parte, lo que es la confección de la plantilla. A lo largo de las semanas se han ido produciendo altas y bajas. ¿Cómo podríamos catalogar la situación actual? ¿La plantilla está cerrada o puede haber cambio? La plantilla, yo se lo dije a los futbolistas desde el primer día, la plantilla se cierra 4 jornadas antes del final de liga, que es hasta cuando te permiten firmar futbolistas. Irán entrando, irán saliendo, porque por ejemplo tenemos a Billy ya fuera del equipo desde hace un mes y pico por problemas, aparte de una lesión, por motivos laborales, y esperaremos su vuelta, pero de momento no podemos contar con él. Hemos tenido también ahora el problema de Benko, que por motivos también laborales y profesionales pues no puede estar asistiendo a entrenar. Seguimos con Álvaro Gil, que no lo tendremos hasta los primeros días de enero, y en ese aspecto pues una plantilla no se cierra hasta que queden 4 jornadas para cerrar el mercado. Por supuesto que entrará gente, seguro, y irán saliendo pues todos aquellos que no tengan claro el objetivo que tenemos todos, que es el de luchar. En una plantilla, aparte de las bajas, las lesiones y problemas que puedan haber, está el problema actitudinal. Y el que no esté por la labor, pues sabe, como yo siempre les digo, aquí no hacemos ningunos ricos, ni muchísimo menos, pero aquí hay que dedicarnos a la labor al 100%, y el que no lo ve así está fuera del equipo, yo lo tengo clarísimo, pero es una labor que es parte del trabajo de la directiva, que tenga que tomar esas decisiones. Y cuando llegan días como ayer en que incluso hay que tomar la decisión antes del partido de hacer descartes, pues quizás sea un poco difícil para el entrenador, pero por otra parte siempre es importante, ¿no? Por aquello de la competitividad. Sí, nosotros ahora mismo estamos moviéndonos con 21 jugadores, de hasta 25 fichas que podemos tener. Disponemos de 21 porque no podemos contar con Álvaro Gil. Y es el peor momento que hay para un entrenador. El peor momento es dejar a alguien fuera. Fíjate que apuramos hasta el último día para tomar esas decisiones, y lo peor todavía es cuando dejan futbolistas los que han vestido sin jugar. Pero eso solamente los que somos entrenadores sabemos lo mal que se pasa. Los futbolistas se enfadan, como es normal, es lógico y entendible, pero no saben lo mal que lo pasamos también los entrenadores en ese aspecto de tener que decirle a un futbolista que va a ser el que no juegue o va a ser el que no se vista. Pero bueno, esto es fútbol. Por supuesto, queda mucho por delante, quedan 2/3 partes de la Liga y una hipotética fase de ascenso. En fin, hay que seguir trabajando, hay que seguir peleando, y por nuestra parte, pues simplemente felicitaros de nuevo a todo el club por la victoria de ayer, esperar que siga esta racha y agradecerte de nuevo que hayas estado esta noche con nosotros charlando un rato para que nuestros aficionados, nuestros oyentes, pues puedan conocer un poquito desde dentro cómo está funcionando el equipo en esta temporada. Sí, yo soy una persona muy clara, digo las cosas como las veo y como son, y solo decirle a los aficionados que nadie asciende en octubre, ni en noviembre, ni en febrero, que los ascensos y las cosas se consiguen en el mes de mayo. Nosotros lucharemos hasta el final, otra cosa es lo que ocurra después. Pues muchas gracias, Tote, por estar esta noche de nuevo con nosotros, y hasta una próxima ocasión. Vamos a ver cómo termina esta primera vuelta, a ver si seguimos en esa línea. Un saludo y buenas noches. Gracias, buenas noches. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Indudablemente fue un partido que dejó un grato sabor de boca a la afición, alrededor de 300 espectadores en la mañana de ayer. Bien es cierto que meteorológicamente hizo una buena mañana, lo que también acompaña, aunque lógicamente hay que entender también que la comodidad para el aficionado no es la misma en el Municipal de Las Colonias que en el Polideportivo Municipal, que por otra parte, pues dentro de lo que son actualmente los campos de césped artificial, pues es lógicamente de lo mejorcito. Terminamos con los datos del partido. David Fernández estuvo en la portería, Juanvi y Morote ocuparon los laterales con Juando y Schuster en el eje de la zaga, por delante Dani Cánovas y Luis Galindo, con Alex Seco, que debutaba como titular en banda derecha, Javi Hielo, Nico y Nico Rivarola, ese delantero centro. Vaya, por cierto, es importante ver la tabla de goleadores y ver que el Pichichi vuelve a ser Nico Garrasco con 10 tantos, y que Nico Rivarola con 8 está también pues prácticamente en el podio con los mejores. En cuanto a los cambios, en la segunda parte de inicio
Pablo sustituyó a Alex Seco. Posteriormente, en el minuto 67, Omar saltaba al terreno de juego en sustitución de Javi Hielo. En el 71, Chorla sustituía a Morote y finalmente en el 79, Borja Ortiz hacía lo propio por Luis Galindo. En cuanto a los goles, el 1-0 llegaba en el minuto 22, cuando Nico culminaba un contragolpe por banda izquierda, que fue por la que más peligro creó el Abarán a lo largo de todo el choque. Un contragolpe perfecto. En el minuto 43, en una jugada desafortunada, Garnés, el central del equipo visitante, remataba prácticamente con el hombro, casi se encontraba el balón y establecía el 1-1 con que se llegaba al descanso. Pero en la segunda mitad, el Abarán salió como un auténtico ciclón y solo en 13 minutos hizo 3 goles que sentenciaron el partido. En el minuto 6 de la reanudación, Pablo remataba a un centro de Morote tras una jugada extraordinaria del lateral izquierdo. En el minuto 10, Nico Riva, a centro de Javi Hielo, tras otro jugadón del extremo abaranero, hacía el 3-1 que daba la tranquilidad. Y en el 19, Morote, uno de los jugadores más destacados, no solo ayer, sino a lo largo de toda la temporada, de nuevo de falta directa desde el borde del área, ponía el 4-1. Y finalmente, cuando se cumplía el tiempo reglamentario, Pablo de Espuela hacía el segundo en su cuenta particular y el quinto para el Abarán, que redondeaba un auténtico partidazo en el que lo único negativo, bajo mi punto de vista, fue la cantidad de tarjetas amarillas que mostró el señor Segura Castro, al que le falta un hervor, permítanme la expresión, porque no fue un partido duro como para que 5 jugadores de cada equipo, más uno de los asistentes del equipo del Plus Ultra, del equipo de Llano de Brujas, vieran la cartulina amarilla. Por parte del Abarán, Schuster, Nico, Juanvi, Dani Cánovas y Chorla fueron los amonestados y habrá que estar a partir de ahora muy atento a la acumulación de amonestaciones para ver cuándo se cumplen partidos, porque hay choques muy interesantes, como nos decía Tote, en cada jornada, y no solo los enfrentamientos directos, sino ante cualquier otro rival. Y la muestra será el próximo partido en Cabezo de Torres, pero de eso hablaremos el próximo viernes. Ayer, en un gran partido, Abarán 5, Plus Ultra 1. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. 11ª jornada del campeonato y estos fueron los marcadores. El Palmar 2, Ceutí 1, Bala Azul 1, Cartagena Ucán 1, Juvenia 2, Montecasillas 1, Esparragal 1, Bullense 0, Balsicas 1, Alhama 1, Beniel 3, Archena 0, Villa de Fortuna 1, Cabezo de Torres 3, Racing Murcia 2, Mar Menor B 1 y el ya comentado Abarán 5, Plus Ultra 1. Es decir, salvo el partido del Beniel y el del Abarán y el 1-3 del Cabezo de Torres, que fue quizás la sorpresa, todos los demás partidos acabaron con victorias mínimas o con empate. En la tabla clasificatoria, líder Cartagena Ucán 26, segundo Racing Murcia 25, tercero el Palmar 24, la cuarta plaza es para el Beniel con 23, quinto es el Abarán con 21, sexto Plus Ultra con 20, 18 tiene Esparragal, 17 Alhama y Mar Menor, 14 puntos para el Bullense, 11 cuenta el Cabezo de Torres, que es 11º, el Bala Azul 12º con 10, 9 puntos tienen Balsicas y Juvenia, Villa de Fortuna 8 y las 3 últimas plazas, las que supondrían el descenso de categoría, Archena con 7, Montecasillas 7, cierra la tabla Farolillo Rojo, Independiente de Ceutí con 4. Cambiamos de categoría, vamos hasta la segunda autonómica. En la tarde del sábado, en el José Barnés, Ciudad de Murcia B 1, Club Deportivo Ya del Campo 2, un partido que se complicó más de lo previsto al equipo verde, que vio cuando solo habían transcurrido 3 minutos de encuentro, Amadou Uri Ba hacía el 1-0 para el equipo del Ciudad, un equipo con muchos jugadores extranjeros en sus filas y un equipo que se presentó solo con 10 jugadores a la disputa del partido. Pues bien, a pesar de esa inferioridad, a pesar de no poder hacer cambios, lo pusieron muy difícil y hasta la segunda parte, minuto 58, no pudo empatar el equipo dirigido por José María Aguilegor. Fue Adri, de falta directa, quien establecía el empate y posteriormente, en el minuto 78, Víctor Morales, de otra falta prácticamente desde el centro del campo, conseguía el gol que supondría la victoria para el equipo de La Hoya, que sigue sumando y sigue acercándose a las posiciones altas. Un equipo que jugó con Roski en portería, Alex, Fernández, Víctor Morales, Parra, Quiterio, José Antonio, Adri, Rubén, Adrián Tornero
y Pablo Alarcón como punta, como hombre más adelantado. El primer cambio llegó en el minuto 12 por lesión del lateral Alex, que tuvo que ser sustituido por Quincar. Posteriormente, en el descanso, Leo sustituía a José Antonio. En el 60, Roberto hacía lo propio por Adrián Tornero, y finalmente en el 79, cuando el equipo ya iba por delante en el marcador, Alejandro suplió a Pablo Alarcón. En el aspecto disciplinario, solamente una tarjeta a Roberto, lo que es sin duda un buen botín para un partido que fue más difícil de lo que se preveía, pero que finalmente supuso un nuevo triunfo. Vamos con los marcadores de esta 11ª jornada. Ceutí Atlético 1, Molina Promesa 2, el no disputado Santiago de la Ribera 1, Olímpico de Totana 0. Ya saben que el filial del Olímpico se retiraba antes del comienzo de la competición. Esparragal B 2, Corbera 4, San Ginés de la Jara 3, Roldán 2, Algezares 2, Barrio Peral 3, Cuna del Belén 0, Cieza B 2, Aljorra 3, Santomera 4, Tercia Sport 5, Deportiva Minerva 0, San Andrés 4, Muleño B 1 y el ya mencionado Ciudad de Murcia B 1, Club Deportivo Villa del Campo 2. En la tabla clasificatoria encabeza Cieza B y San Ginés de la Jara con 25 puntos, 24 tiene el Santomera, 22 para Santiago de la Ribera y con 21 se encuentran Tercia Sport y Olla del Campo, que es sexto clasificado. Muy cerca Algezares y Barrio Peral con 20, después con 19 Aljorra y a partir de ahí pues una serie de equipos hasta el Ciudad de Murcia, que es quien cierra la tabla clasificatoria. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. En cuanto al resto de marcadores, al resto de la jornada, a las bases, pues hubo cal y arena, como suele ser habitual, pero podemos catalogar como una jornada notable. A pesar de que los juveniles perdían por segunda jornada consecutiva, segunda derrota de la temporada, Archena 3, Club Deportivo Abarán 1. En cambio, en categoría cadete, en el único partido que se disputaba en el Polideportivo Municipal, en la matinal del sábado, Club Deportivo Abarán A 7, Ciudad de Yecla 1, victoria contundente de un Club Deportivo Abarán, de un equipo cadete, el dirigido por Jonathan Bastida, que demostró su superioridad respecto al rival y, como ayer podíamos hablar con el propio entrenador, con un juego bastante alegre, un juego bastante vistoso y con una cuestión que se echa en falta en muchos equipos, no solo a nivel local, sino que yo diría que incluso a nivel nacional: el tiro de media y larga distancia. Y afortunadamente este equipo cuenta con jugadores que tienen un buen lanzamiento y lo aprovechan, y de qué manera. En cambio, también en categoría cadete, en el otro duelo disputado este fin de semana en la Caverina, fue el rival quien goleó: Calasparra 9, Club Deportivo Abarán B 1. Ya sabemos que son jugadores la mayoría de primer año y lógicamente esa diferencia ante los favoritos ha de notarse. En categoría infantil, victoria clara a domicilio: Ceutí Atlético 0, Club Deportivo Abarán 4, mientras que en Primera Levín se sumó el primer punto de la temporada. En canteras, en la Diputación Cartagenera, La Vaguada 4, Club Deportivo Abarán 4. También reparto de puntos en el choque de Segunda Benjamín disputado en el Romeral: Escuela de Fútbol de Molina A 2, Club Deportivo Abarán 2, mientras que debutaban el equipo de Tercera Benjamín, y lo hacía con victoria también a domicilio: Escuela de Fútbol de Molina 0, Club Deportivo Abarán 4, por lo que, pues, resumiendo, la jornada fue, como decíamos al principio, de notable alto. Cambiamos de deporte, hablamos ahora de balonmano, que también disfrutó de un fin de semana, de una jornada bastante exitosa para los nuestros. En segunda división masculina, Puerto Lumbreras 21, Asociación Abaranera 29. Victoria contundente de un equipo que se sitúa líder solitario después de vencer precisamente al equipo que contaba con los mismos triunfos que el cuadro dirigido por Adolfo Carrillo. En el equipo de Puerto Lumbreras cabe destacar en la faceta goleadora, según el acta, los 6 tantos de Mohamed El Caviti, que fue su máximo exponente, o los 4 de Ignacio Arcas Cuartero y los 3 de Antonio Perán. En cuanto al equipo de Abarán, pues jugaron Alex Mármol en portería, con Jorge Valera, Rubén Luna, autor de un gol, Amando García 3,
Pepe Carayol 2, Miguel Montoro 7, Rubén Alcaraz 2, Miguel Morte 1, Alejandro Martínez, Adrián Pérez, José Francisco Ortiz, Jesús Saurín Gatico 8 tantos, máximo anotador del partido, Jesús David Carrasco Poti 2, Rafa Melgarejo 2 y Joaquín Ángel Belmonte 1, un partido en el que prácticamente casi todos tuvieron ocasión de perforar la portería contraria y demostrar que es un equipo que esperemos siga en ese mismo nivel y que se muestre, como lo está haciendo hasta ahora, como uno de los claros favoritos de la competición. Victoria importante en Puerto Lumbreras y a seguir sumando. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Séptima jornada ya en esta segunda división masculina, si bien es cierto que queda una pendiente, la que se suspendió por las inclemencias meteorológicas, la cuarta jornada. Los marcadores de esta jornada fueron pues el consabido Puerto Lumbreras 21, Abaranera 29, Cotillas 18, Heliocroca 38, UCAM Murcia 26, San Lorenzo B 20. En el partido más trascendente de la jornada, Águilas 25, Ademur 25, reparto de puntos entre dos de los favoritos, y en el Carlos García, Jumilla 29, Bullense 26, en un fin de semana, en una jornada en la que descansó Cartagena. En la tabla clasificatoria, líder en solitario, Asociación Abaranera con 10 puntos en 5 partidos jugados, segundo es Águilas con 9, pero con un partido más, 6, Puerto Lumbreras tiene 8, UCAM Murcia 8, Maristas Ademur 7 y Cartagena 6, todos con 5 partidos disputados, insisto, excepto Águilas, que ha disputado ya 6. Lo más importante, el único equipo invicto, el único equipo que cuenta todos los partidos por victorias es el equipo de la Asociación Abaranera. El séptimo es Heliocroca con 4, octavo Jumilla con 4, novena plaza para San Lorenzo B con 2, décimo es Bullense también con 2 y cierra la tabla clasificatoria Club Balonmano Cotillas con 0 puntos en su casillero. En cuanto a las categorías base, las categorías femeninas, 2 victorias y 1 derrota en un fin de semana que se presentaba bastante intenso. En el partido más igualado, en categoría juvenil, Bullense 16, Abaranera 18, victoria muy trabajada del equipo de Abarán en su visita a Bullas ante uno de los que puede considerarse máximos rivales para la fase final. Si bien es cierto que en esta categoría, lo decíamos la semana pasada, solamente 5 equipos. Por lo que están demostrando estas primeras jornadas, se vuelve a repetir más o menos lo que fue la competición en la temporada anterior, tanto en cadetes como en juveniles. Probablemente UCAM Murcia sea el farolillo rojo, sea el equipo pues más fácil de batir, y los otros 4 contendientes sean los que se tengan que jugar esas primeras plazas. Ya saben que lo importante de quedar primero en liga regular es que el equipo que lo consigue, el campeón de liga regular, tiene la potestad de organizar la fase final en su terreno de juego, en su cancha, si no han cambiado las condiciones en esta temporada 18-19. Por su parte, en categoría cadete, también victoria importante a domicilio, Molina 11, Asociación Abaranera 26, además con un marcador, como pueden observar, bastante amplio. En cambio, en infantiles, el triunfo se quedó para el equipo que actuaba como local, Molina 21, Asociación Abaranera 16, si bien bastante más apretado, como demuestran también los guarismos. Y para terminar con el mundo del balonmano, simplemente una referencia a los 2 equipos de categoría nacional. En División de Honor Plata femenina, en el pabellón Macarena Aguilar, Bolaños 27, UCAM Murcia 22, y en el pabellón La Torre de Puente Tocinos, primer triunfo para el equipo que este año debuta en Primera División, San Lorenzo 33, Alcácer 21, con lo que incluso supera al conjunto valenciano en la tabla clasificatoria. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Y en cuanto a nuestro rinconcito de fútbol sala, que es siempre el que suele despedir nuestro programa, pues una jornada muy intensa y muy positiva. En tercera división, Molina 2, Cieza 9, el equipo ciezano en el que militan los abaraneros Iván Lerenas y Alex Carrillo, ganaba en su visita a Guatazales, al pabellón de Campos del Río, una cancha difícil, y sigue en línea ascendente, a pesar de contar con una plantilla pues con bastante gente joven y no demasiado amplia, pero ahí están. En División de Honor Juvenil, Club Deportivo Murcia 7, Albacete 0, el conjunto en el que militan los 2 jugadores abaraneros, si les digo
y no están escuchando con anterioridad que militan Movar y Bru, pues incluso puede haber confusión y alguien puede pensar que estamos hablando de fútbol de finales de los 80, primero de los 90, pero no, ya son la segunda generación. Jorge Movar y Ismael Bru, componentes del Club Deportivo Murcia, equipo que de momento ha ganado todos los partidos disputados y el próximo fin de semana ha de rendir visita al Pozo, que a pesar de las dificultades que está teniendo esta temporada, es el gran favorito de la categoría. En otro partido de esta división de honor, Molina 5, Cieza 3, equipo en el que milita otro baranero, David Lerenas, y el jugador Antonio Pascual de la Estación de Blanca, y con ascendencia a baranera, su padre es de Abarán. Buen partido también para los chavales de Molina ante el Cieza que dirige Pascual Sánchez. Y mientras tanto, en segunda división, en Liga Nacional de Fútbol Sala, el único resultado adverso, un resultado bastante atípico. Santiago Futsal 0, Manzanares 1, el equipo en el que milita el abarranero Jorge Montiel, que tampoco pudo actuar el pasado fin de semana, está teniendo muy mala suerte con las lesiones esta campaña, y muy mala suerte también su equipo, porque no parece lógico que en segunda división ya 2 partidos hayan acabado con derrota por la mínima 0-1 en casa, que otro haya acabado 4-3, que otro partido lo pierdan por la mínima, que otro partido empaten, en fin, resultados muy ajustados, pero siempre decantándose la balanza o casi siempre del lado contrario. Y para terminar con el fútbol sala, pues ya saben, en la Serie B del Calcio A5, Foligno, vamos a ver si nos aclaramos, Foligno 2, Active Network 12 fue el resultado que nos pasaba vía WhatsApp nuestro paisano Teo, pero según la página web del propio Active Network, del equipo en el que milita en la zona de Lazio, el resultado fue de 0-2, un resultado mucho más ajustado, pero a fin de cuentas victoria para el equipo de Teo, que es líder en solitario, porque el equipo con el que compartía liderato perdió también este pasado fin de semana. Por tanto, de una u otra forma, sean cuales sean los guarismos, pues una victoria importantísima que le sitúan en cabeza, en solitario, como líder de esta Serie B. Y antes de terminar, pues simplemente extender nuestra felicitación, lo decíamos a mediodía, a todos esos deportistas de gimnasia, de fisquí, de dardos, de tantas modalidades deportivas que están consiguiendo éxitos a nivel nacional e internacional. Esperamos poco a poco poder ir contando con todos ellos, poder tenerlos aquí para que nos cuenten sus experiencias y, por supuesto, animarles a ellos como al resto de los que practican deporte, sea cual sea la categoría, sea cual sea la modalidad, a seguir trabajando, porque con trabajo y esfuerzo, al final, llegan los frutos. Gracias a todos por su atención, feliz semana y hasta el próximo viernes.